Fue estrictamente la casualidad. Bueno, no me lo crean si no quieren. Es igual. Fue estrictamente la casualidad. Sin embargo, y en mi elogio como improvisador de un asesinato, podría decirse que fui bastante astuto y bastante rápido. Pensé de golpe, en bloque. ¿Me entienden ustedes? Pensé en un único instante de extraordinaria lucidez y en el que se precipitó, repentinamente, la síntesis de todo lo que acababa de ocurrir y de lo que tendría que ocurrir después. Ciertamente que no sería yo sincero si les ocultase que todavía me envanece la prontitud con que supe aprovechar las circunstancias. Y eso a pesar del par de cosas funestas que se presentaron en mi contra, y respecto de las cuales, no teman ustedes, no guardaré silencio, entre otras razones, porque ya sería inútil que lo guardase. En rigor, no debería haber usado la palabra asesinato, pero ningún trabajo me cuesta complacer a todo el mundo. De cualquier modo, y como ustedes saben, hubo un cadáver de por medio, y hubo también una bala arteramente disparada. Permítanme que insista, no obstante, fue exclusivamente el azar quien lo preparó todo, y vaya si supo prepararlo. Cuando recuerdo la pasmosa serie de hechos que se presentaron, juntos y justos, en el mismo y corto espacio de tiempo que era necesario, vuelvo a sentir un placer que podría calificar de estético. Fue aquello tan perfecto, mucho mejor que si yo lo hubiera planeado inteligentemente. Que digo mucho mejor, si fue del único modo que era posible, porque si bien yo había imaginado algunas veces la manera de quitarle la vida a mi buen tío, puedo jurar que nunca la habría llevado a la práctica. En todo me he conformado siempre con soñar, y solo en sueños maté a mi tío. Igual que solo en sueños escribió una novela incomparable, o compuse una sinfonía inmortal, o construí una asombrosa obra de ingeniería. Sí, nunca supe hacer otra cosa que soñar. La llegada de los 30 años, empero, es una dura prueba para el que se ha pasado la vida soñando. Entonces suele entrarnos prisa por conseguir cosas un poco más concretas. Deseamos mujeres de carne y hueso, licores fuertes, dinero y poder. Y para conseguirlo solo sabemos soñar. Ya parece tarde. El ensueño consumió hace mucho, insidiosamente, al hombre de acción. Toda nuestra esperanza se finca en el azar y lo que pueda depararnos. Tal vez el billete de lotería que nos salga premiado, el haz de corazones que nos llegue a tiempo o la muerte oportuna de alguien. Me entregué, pues, al azar, y me entregué con frenesí, probando incesantemente mi suerte. Me hice jugador en la más amplia extensión de la palabra y puse en el juego una ardiente pasión, quizá la misma que un día estuvo destinada a los libros o a las sinfonías que nunca escribí ni escribiré ya. Aposté a cuanto hay, a las carreras, a los dados, a la ruleta, a los naipes. Y al fin, cuando el azar mismo dispuso milagrosamente las circunstancias a mi favor, hice la apuesta que resultó la más arriesgada y emocionante de todas. Una apuesta al crimen. Una de tantas partidas de póker me fue particularmente adversa. Más de 30 horas continuas, humillado y sudoroso, perdí vuelta tras vuelta, hundiéndome cada vez más, hasta que mis enemigos se negaron a seguir. Aquello era cosa consumada, y me vi en el vergonzoso trance de confesarles que no podía pagar, por el momento. Llegué a mi casa desesperado, aunque, lo confieso, no por motivos relacionados con mi dignidad. Lo que me ponía fuera de mí es que no podía seguir jugando con aquellos hombres durante quién sabe cuánto tiempo, mientras no les pagara. No, no saben ustedes lo que es un jugador si suponen que podía buscarme otros compañeros. La esencia misma de ese placer infernal
estriba en perseguir a los mismos que nos han humillado sin piedad hasta lograr humillarlos, a nuestra vez, sin consideración alguna. No se puede descansar mientras no se consigue ese desquite. Y por mi vida que, cuando los viera vencidos, pálidos y temblorosos por las pérdidas, tal y como ellos me habían tenido a mí, me levantaría fríamente de la mesa sin concederles una sola ronda más. Pero antes había que pagarles. ¿Y cómo? Se me ocurrió después del baño bien caliente que me di antes de meterme en la cama, a la desusada hora de las 4 de la tarde. Bueno, tienen ustedes razón, no era tan desusada para mí. El caso es que se me ocurrió entonces. Por supuesto, no se trataba de pedirle dinero a mi buen tío Arturo. Hombre, ustedes lo conocieron. No, por cierto, se trataba de algo muy diferente. Y como para ello necesitaba yo gozar de todas mis facultades, me acosté y dormí todo lo que me hacía falta. Desperté a tiempo, como si por los más profundos hilos de mi alma se llegase la conciencia de la oportunidad. Eran las 4 de la madrugada, la mejor de las horas. Naturalmente que antes me cercioré, escuchando a través de su puerta, de que mi buen tío dormía apaciblemente. También me aseguré de que mi primo Ernesto se encontraba fuera de combate, sin duda, bajo la pesadez de una buena borrachera. Otro que había encontrado su pequeño y privado paraíso. Y en cuanto al criado, el viejo zorro, no podría estorbar, porque pasaba la noche en un pequeño pabellón separado del edificio principal. El cajón central del gran escritorio estaba, como de costumbre, sin asegurar. Saqué la chequera de mi tío, hice algunos cuidadosos ensayos, teniendo a la vista varios modelos que encontré en el mismo sitio, y llené el primer cheque disponible. Ya sé que ustedes tampoco me creerán, pero yo era capaz de imitar la letra y la firma de cualquiera, con exactitud maravillosa. También es indudable, por desgracia, que ya no estoy en aptitud de demostrarlo. Pero hubieran visto aquel cheque. La firma de mi tío, especialmente, era una obra maestra. Tan lo era que, en cuanto se abrió el banco, aquella mañana lo cobré sin dificultad alguna. Confiesen que, aparte su gazmoñería, ustedes hubieran sentido la misma satisfacción que yo sentí por la destreza demostrada. Pero yo era todavía más afortunado de lo que ustedes podrían serlo, si se decidieran a intentar algo semejante y lo consumaran con tal habilidad, porque yo gozaba de un intenso placer adicional, que no era la menor recompensa de mi hazaña, el de estarme desquitando un poco de mi odioso tío Arturo. Sí, han oído ustedes bien, he dicho odioso. Calma, tengan paciencia todavía y la amabilidad de dejarme continuar. Claro que lo sé, y de sobra. Ustedes insisten en que el único tratamiento digno que debiera yo darle es el que he venido usando antes, mi buen tío Arturo, y en que los únicos sentimientos que debiera inspirarme, a más del arrepentimiento, son el cariño y la gratitud. Qué lamentable equivocación. Aquel hombre, con toda su generosidad, no fue, en realidad, sino mi verdugo, como lo oyen, un verdugo implacable que me había convertido en un trapo sucio, el bagazo de hombre sin porvenir y sin dignidad que sigo siendo. ¿Que no lo entienden? Me temo que no lo entenderán nunca, pero permítanme que siquiera intente una explicación. Según decía el mismo don Arturo, yo fui para él, mientras conservé nobles ambiciones, su partida de desquite, porque la naturaleza le jugó sucio en su hijo. Es posible que estos términos, más propios de un jugador como yo, no fueran precisamente los suyos, pero de todos modos quieren decir algo parecido. Mi primo Ernesto le resultó un cretino, bueno para nada y negado para el estudio. En cambio, yo era tan inteligente y tan empeñoso. Ojalá no lo hubiera sido, porque mi tío dejó por la paz a su hijo como caso perdido
y se volvió a mí con espantosa ternura. Yo vivía en su casa desde la muerte de mis padres, y fácil le fue crearse la ilusión de que yo también era su hijo, aunque en la terrible forma en que aquel hombre entendía la paternidad. Se veía en mí y se empeñó en que yo le realizara todo cuanto soñó ser y que nunca pudo alcanzar por sí mismo. Y no tienen ustedes idea de lo desmedido de sus esperanzas. Me acosó con sus esperanzas, me acosó con sus exigencias, y a pesar de que yo estudiaba sin descanso, apurando hasta el extremo mis facultades, cada vez me pedía más. Lo peor de todo era que, si mis notas de sobresaliente le resultaban apenas una cosa natural, una sola calificación que no fuera la máxima provocaba su colérica indignación. Palidecía al pronto, para enrojecer después desde la barba hasta el cabello, y entonces era temible. Me insultaba y me imponía muy severos castigos. Por razón natural, recuerdo particularmente el episodio en que culminó aquella situación. Fue el de la beca que pasó a manos de otro estudiante más aventajado. Don Arturo me obligó a participar en el concurso, a pesar de que el tema era superior al estado de mis estudios. Y sin embargo, aquel insensato estaba tan seguro de mi triunfo que preparó un dispendioso festejo para celebrarlo e invitó orgullosamente a todos sus amigos. Ahora pueden ustedes imaginarse la zozobra con que llegué a anunciarle mi derrota. Sí, primero palideció intensamente, después la consabida ola roja le azotó el rostro, y por último, aunque nunca me había levantado la mano, me propinó tan tremenda bofetada que me hizo caer y escupir sangre. Bien, es cierto que más tarde me pidió perdón, pero eso ya no tenía importancia. Lo tremendo, lo irremediable, era lo que se había consumado y consumido dentro de mí. Nunca supe claramente la naturaleza de la catástrofe interior que padecí, pero hoy, con 30 años a cuestas, me doy cuenta de por qué mi mente se rebeló súbitamente y perdió toda capacidad para el trabajo. Aquella bofetada debió de retumbar como un trueno en las profundidades de mi tierna alma de adolescente, y se abrió en ella una fístula que no se cerraría jamás, el miedo de fracasar. Abandoné entonces mis estudios y todo propósito de acción, refugiándome en mi pequeño y privado paraíso, el mundo escondido de mis sueños, y quedé convertido en un trapo sucio, el bagazo de hombre sin porvenir y sin dignidad que sigo siendo. Después de mi éxito como falsificador, dejé de ir por casa un par de días, tanto porque me los pasé jugando casi continuamente y endeudándome de nuevo, como porque deseaba dar tiempo a que la natural indignación de mi tío se atemperara un tanto. No me era posible rehuir el desagradable encuentro porque, sencillamente, yo dependía en absoluto de la generosidad de don Arturo. Pero sabía, por experiencia, que 2 días de por medio harían algo para suavizar lo violento de nuestra primera entrevista. Y si tampoco podía negarle mi falta, ya que dada la importancia de la cantidad y para facilitar su cobro, tuve que hacer el cheque de marras a mi nombre, no era menos cierto que le creía incapaz de graves extremos para castigarme. Para él, lo primero era el prestigio de la familia, de modo que hubiera sido el último en provocar la intervención de la policía o en tomar cualquiera otra medida que pudiese hacer público el asuntito. Lo peor con que tendría que enfrentarme era que la chequera ya estaría, con seguridad absoluta, a buen recaudo. Y aún para estar en posibilidad de resolver este ingente problema, lo mejor era que volviese yo a gozar de la hospitalidad de mi buen tío. Con todo, no quería darle la cara en aquel desastroso estado. Las prolongadas horas de juego y la desesperación de las fuertes pérdidas me habían dejado hecho una birria física y mental. Después de un baño y de un par de horas de dormir, la cosa sería diferente.
Cuanto deseaba, pues, era deslizarme hasta mi cuarto sin ser visto. No había yo de lograrlo, sin embargo, porque justamente entonces empezó a trabajar la pasmosa magia del azar en aquello que me tenía destinado. Don Arturo se pasaba las horas de vigilia recluido en su estudio, y desde sus ventanas dominaba el frente de la casa y la entrada principal. Eran las 12:10 del día, y la llegada de mi coche hubiera llamado fácilmente su atención. Por lo tanto, había yo abandonado mi Chevrolet en un estacionamiento y había tomado un auto de alquiler. Luego, tuve la precaución de apearme 50 metros antes de la verja y me escurrí sigilosamente por la puertecilla lateral, destinada al servicio, y que era la más alejada del radio de observación de mi tío. Por aquellos días se había despedido la cocinera y, a menos que durante mi ausencia hubiera entrado a trabajar una nueva, nadie me vería entrar por la cocina. Tampoco era probable que me encontrara con alguien después, puesto que la recamarera y el mozo de servicio habían hecho causa común con su tía, la antigua cocinera, y se habían marchado con ella. Del viejo criado, aquel maldito zorro, tampoco había nada que temer. Antes de bajar del coche del alquiler, yo lo había visto salir de la casa, sin dejarme ver por él. Y por último, mi primo Ernesto todavía estaría durmiendo la papalina de la víspera. En efecto, con nadie me tropecé en la cocina, ni en el pasillo siguiente, ni en la escalera de la servidumbre. Así llegué hasta la zona de mayor peligro, el pequeño vestíbulo posterior que da directamente al estudio de don Arturo. Afortunadamente, la puerta que comunica a ambas habitaciones se encontraba casi cerrada del todo. Extremé la cautela procurando hacer el menor ruido posible mientras alcanzaba el corredor que conduce a las alejadas recámaras. Pero no lo alcancé nunca. Me detuvo la voz de mi tío que me llegaba, airada, por la pequeña abertura de la puerta de su estudio. Estaba hablando con alguien y pronunciando mi nombre con notorio desprecio, en una frase de bastante dureza. Un hombre le contestó suavemente, y yo temí, por algunos instantes, que la capacidad de mi tío para vengarse fuera mucho mayor de lo que yo había creído. ¿Y si su interlocutor fuese algo así como un agente de la policía? La voz era confusa, y mi tío la dominaba además, hablando sin parar y con el vigor que le prestaba una evidente indignación. Me acerqué entonces hasta la rendija y me arriesgué a abrir un poco más para mirar al interior. Al punto me tranquilicé. Quien hablaba con mi tío no era otro que mi inofensivo primo Ernesto. Estaba sentado indolentemente ante el gran escritorio y, sin disimular su profundo aburrimiento, jugueteaba con algo que temía entre las manos. ¿Su padre lo habría sacado de la cama, a rastras, y solo para que lo oyera desahogarse en mi contra? No, ya estaba vestido para salir, y no mostraba huellas de haberse emborrachado la víspera. ¿Qué milagro era aquel? Ninguno de los tres, ni mi tío, ni Ernesto, ni yo todavía, sabíamos que estábamos obedeciendo una insólita y misteriosa cita del azar, para lo que había de suceder inmediatamente después. Yo no podía ver a mi tío desde el sitio en que miraba. Lo adiviné, por la dirección de su voz, ante la chimenea frontera al escritorio y que se abría en el mismo muro que la puerta junto a la que yo me encontraba. Iba y venía nerviosamente, como lo indicaban el acercarse y alejarse continuo de sus palabras y las pisadas cuya firmeza colérica era mitigada por las pantuflas y la alfombra. Al pronto, no me fijé en aquella cosa oscura que Ernesto tenía entre las manos. Me robó la atención una siniestra amenaza en las palabras de don Arturo. Por lo menos, decía, todavía tú no te has convertido en un ladrón, ni nunca me defraudaste haciéndome esperar de ti lo que no podía esperar. Prefiero que todo mi dinero se vaya al demonio por tu conducto. Así es que te he nombrado mi único heredero. Ayer mismo invalidé mi testamento anterior. Me quedé frío. El testamento anterior era el que me daba derecho a la mitad de su fortuna.
Ernesto interrumpió el jugueteo de sus manos y se quedó mirando fijamente a su padre. No diré que no sonreía desde antes, pero sí que su sonrisa se acentuó y perdió el aire irónico. Ahora bien, continuó el viejo, si no dejas de emborracharte tan indecentemente como has hecho en hacerlo, también a ti te dejaré sin un centavo, tal y como he dejado ese bandido. Mi primo no pudo contestar, ni yo intervenir, porque en ese preciso momento el azar prosiguió su obra y me dio el segundo empujón hacia la ruleta en que se apuesta al crimen. Sonó un disparo. Sí, un disparo que retumbó solemne y presagioso. Me estremecí sobresaltado y, al mismo tiempo, oí un chasquido y algo que se deshacía en pedacitos de cristal. Ernesto se había estremecido más que yo porque era exactamente de su mano de donde había partido la llamarada con que se acompañó aquel estampido inesperado. Y entonces me di cuenta de que la cosa oscura con que estaba jugando era una pequeña pistola, la misma que yo había visto en el cajón del escritorio, junto a la chequera de mi hazaña. Ernesto se incorporó, demudado y vivamente, mirando con angustia hacia su padre. «Idiota», oí decir a mi tío con asustada indignación. «Te previne que estaba cargada». Mi primo se precipitó hacia él con ansiedad y salió del campo de mi vista mientras balbuceaba una disculpa. «Perdóname, papá, ni sé cómo se disparó esta porquería». Había dejado el arma sobre el escritorio, y yo no podía apartar de ella la mirada, recibiendo en su amenazante abandono un extraño mensaje de esperanza a mí solo destinado. En tanto, mi primo inquiría de su padre, nerviosamente, si no se encontraba herido. No, no lo estaba, así lo aseguraba don Arturo, con la voz un poco alterada. La bala, seguí escuchando, había dado en el reloj de la chimenea. Y aunque mi tío adoraba esa hermosa y rara pieza de orfebrería, del mal el menor. Una voz que venía de afuera por las ventanas laterales que daban al jardín vino a sumarse entonces a los signos misteriosos con que el azar se dirigía a mí exclusivamente. Vi que Ernesto cruzaba la estancia con premura para ir a una de las ventanas laterales, y como el pequeño vestíbulo en que yo me encontraba también se abría al mismo lado, fácil me fue ver, mirando recatadamente por el balcón, quién era el que llamaba. Era nuestro vecino, el doctor Bolio, mirando ansiosamente hacia nuestra casa desde el jardín contiguo. Deben ustedes recordar que aquel día, extraordinario por tantos conceptos, fue endemoniadamente frío. Un helado viento norte se había desatado, junto con una menuda y constante lluvia, desde la madrugada, justo desde que el ingeniero Gálvez me ligó aquel desastroso ful de Reyes. Bueno, pues a pesar de tales condiciones, y a despecho de su avanzada edad, el doctor Bolio había cedido a su pasión por la jardinería, y allí estaba, herramientas en mano, altos zapatos impermeables, manga de hule y sombrero del mismo material. Allí estaba yo, y por lo tanto había oído el disparo. Mi primo abrió una ventana y preguntó, con la voz todavía temblorosa, qué se le ofrecía a nuestro solícito vecino. «Acabo de oír algo así como un disparo, ¿sabe usted? Y me pareció que fue ahí mismo, en el estudio de su tío». «Pues no se equivoca usted», le contestó Ernesto con mucha nerviosidad, «pero no ha tenido importancia. Estaba yo examinando una pistola y sin saber ni cómo se me escapó un balazo. Ha sido un buen susto, pero sin consecuencias». Dijeron algunas frases más. Ernesto, que mi tío no había sufrido en su persona, y el doctor Bolio, que se debe tener mucho cuidado con las armas de fuego, porque las carga el diablo. Y enseguida, fíjense ustedes, enseguida el doctor Bolio miró su reloj. Al darse cuenta de la hora, hizo un gesto de contrariedad y se apresuró a entrar por la puertecilla del sótano, donde tenía una especie de laboratorio. Mas lo admirable, lo que sería verdaderamente admirable pensándolo unos minutos después,
fue que se le ocurriera enterarse de la hora precipitadamente en ese instante. Los 20 minutos siguientes se presentan en mi memoria un poco confusos. Hubo algo así como un pequeño altercado entre Ernesto y su padre acerca de un dinero que necesitaba el primero y que negó el segundo. Luego, me parece que le tocó a mi primo el turno de encolerizarse y que salió bruscamente de la habitación. Debo de haber oído después sus pisadas bajando la escalera principal. La puerta del gran vestíbulo cerrándose violentamente, la de la reja abriéndose a su vez, el Cadillac de mi primo saliendo a la calle y la reja volviéndose a cerrar. Sí, debo de haber oído todo eso. De otro modo, no hubiera estado tan seguro de que el viejo se había quedado a solas conmigo y algo así como a mi disposición. No sé bien por qué, pero permanecí todavía en el vestíbulo pequeño. Tal vez decidí enfrentarme con don Arturo de una buena vez y me entretuve preparando una estúpida defensa. O quizás me retuvo el instinto, presintiendo oscuramente que mi hora estaba ya al llegar. Mis recuerdos vuelven a hacerse precisos a partir del instante en que vino a estremecerme, aún más que antes el disparo, el inopinado repiqueteo de un despertador, tan inocente en apariencia. Levanté maquinalmente la diestra y miré mi reloj de pulsera, y así supe que aquella hora, que más tarde revelaría su tremenda importancia, era la de las 12:45. Volví a acercarme a la puerta del estudio. Otra vez no vi a mi tío, pero escuché todo lo que hacía. Oprimió el seguro de la campanilla del despertador, interrumpiendo su llamado. Sirvió agua en un vaso, la bebió, atragantándose por cierto, y devolvió el vaso a su platillo. Y, como si esto fuera la señal convenida entre la sal y yo, entré enseguida en el estudio. Estaba en su sillón favorito, cerca de la chimenea. Me le planté delante y lo saludé con desenfado. Palideció, se levantó violentamente y vino hacia mí, lo de siempre. Enseguida enrojecería de la barba al cabello y empezarían los insultos y las amenazas. No fue así, sin embargo. La palidez se le hizo definitiva. Trastabilló y se fue de bruces al suelo. En cuanto le hube devuelto al sillón, lo supe. Ustedes han visto muchos cadáveres. ¿Verdad que la evidencia de la muerte es incontrastable? Un cadáver nos escupe a los ojos su absoluta y concluyente mezquindad. Es una cosa apenas, una cosa que anuncia ya la podredumbre y que se embarra obstinadamente en donde quiera que esté. Y así quedó mi tío, embarrado en el sillón, ni más ni menos que embarrado. El pensamiento brotó instantáneo y completo. No hubo análisis consciente, ni cálculo lógico, y por grados. No. Pensé de golpe, en bloque. ¿Me entienden ustedes? En un solo segundo de extraordinaria lucidez lo abarqué todo, y procedí sin tardanza alguna. Lo primero que hice fue mover un tanto el pesado sillón con su fúnebre carga, hasta dejarlo en tal posición que la cabeza que había sido de mi tío, reclinada en el respaldo y algo hacia el lado necesario, quedara casi justamente en una trayectoria muy especial. La tal trayectoria iba desde el reloj de la chimenea, perforado antes por la bala de Ernesto, hasta cierto y conveniente punto de vista. Y, en ese cierto y conveniente punto de vista, coloqué una de las achaparradas butacas del estudio. Luego, fui por el arma abandonada sobre el escritorio y volví a la butaca. Me senté y miré al frente. Vi la perforación del proyectil en el reloj. Y un poco adelante, abajo, unos cuantos centímetros a un lado, también vi la cabeza de un hombre muerto. Perfecto. Había, empero, una positiva dificultad. ¿Cómo diablos podía resolverse? No lo sabía, ni trataba de saberlo. Yo era un jugador, y un jugador sabe que, cuando la suerte se pone de su lado, la racha suele prolongarse por un buen rato. Y así fue, también en aquella jugada singular.
Oí acercarse un pesado camión de materiales que venía subiendo, con estruendosos trabajos, la pesada cuesta de nuestra calle. Aquel era un hecho demasiado frecuente, porque por allí, y en lo más alto del suburbio, se estaban construyendo numerosas casas. Así y todo, cuán diabólicamente oportuno, el camión zumbaba fuertemente y las falsas explosiones de su escape se sucedían, tan parecidas a los disparos. Sentí un vértigo, el mismo y divino vértigo que sentimos al ligar las cartas de triunfo en la jugada decisiva. El estrépito aumentó al pasar bajo las ventanas de frente. Yo hice entonces el nefando disparo. Su detonación solo fue una más en aquella baraúnda. La cabeza del hombre muerto mostró un súbito agujero que dejó asomar lentamente, como un gusano anticipado, un poco del asqueroso y grisáceo relleno. He allí una hermosa herida que sería calificada de necesariamente mortal. El cuadro, considerado en su conjunto, no era menos persuasivo. El asesino había hecho 2 disparos. Erró por unos cuantos centímetros el que dio en el reloj y acertó el otro. Vaya si lo acertó. El reloj, por su parte, ayudaba bastante. Había sido paralizado por el balazo y su carátula se conservaba lo bastante para indicar la hora en que aquello había sucedido. El crimen parecía afirmar con la estática elocuencia de las manecillas, fue perpetrado a las 12:20 y algunos segundos. ¿No fue admirable en verdad que al doctor Bolio se le ocurriera enterarse de la hora en aquel instante precisamente? ¿Y no lo fue también que mi primo se asomara a la ventana, comprobando así su presencia y en el lugar del crimen y en la oportunidad necesaria? ¿Y qué decir de la notoria emoción que embargaba su voz? Un hombre, comentaría más tarde el doctor Bolio, no puede estar sereno cuando acaba de matar a su padre. La pequeña cuestión del número de las detonaciones. ¿Por qué el testigo escuchó nada más uno, si fueron 2? Perdería toda importancia en cuanto se tuviera en cuenta las condiciones del testigo. El doctor Bolio era un anciano distraído y de oído un tanto defectuoso. Por añadidura, y a la sazón, se encontraba entregado en cuerpo y alma a la jardinería, pasatiempo que le absorbía tanto que, solo por disfrutarlo y a despecho de su edad y de sus padecimientos, se había expuesto al frío y a la lluvia de aquel día. Además, cuando el mismo doctor conociera las circunstancias del delito, como era muy escrupuloso, no podría seguir afirmando que oyó únicamente un disparo. Los 2 pudieron sucederse, y esto era lo más lógico, con la suficiente rapidez para que se engañase el decrépito oído de un hombre desprevenido. Pero no perdí tanto tiempo en tales consideraciones, ni en las que parecieron moverme después, sencillamente porque no me las hice. Insisto en que mi pensamiento me lo había servido todo ya hecho, desde el primer instante y en repentina síntesis. Así que proseguí mi tarea sin la menor interrupción. Apenas vi aparecer el agujero en la cabeza del hombre muerto, me precipité a las ventanas y comprobé que en efecto mi disparo no había llamado la atención, y enseguida fui a dejar el arma donde la había encontrado. Entonces vi que el cajón central del gran escritorio estaba entreabierto con la llave, de la que pendía el llavero de mi tío, metida en la cerradura, lo que me demostró que don Arturo había empezado a tomar precauciones en mi contra. Bueno, ya no las tomaría más. Saqué la chequera, no me lo tengan a mal. Todo lo que había sido de mi buen tío, y que no era poco, ya podía considerarse como de mi propiedad. Mi primo, condenado por la muerte de su padre, no podría heredarlo, según la ley, y como excepto yo no habría otro pariente que pudiese reclamar ese derecho, estaba claro que yo sería el único heredero. ¿Qué había de malo en que me procurase un pequeño anticipo? El procedimiento judicial es siempre tan lento y engorroso. De suerte que hemos llegado al trascendental punto del cheque, el dichoso chequecito que tanto me han refregado en la cara. Yo lo hice, ¿está claro? Cierto.
Es cierto nuevamente que ya no puedo demostrarlo, pero lo hice yo. Yo, sí, por mi propia y desventurada mano derecha. Mentira que yo hiciese mi tío, bajo mi coacción y minutos antes de morir. Y mentira, por lo tanto, que la fecha trazada fuese cosa suya, intencional o involuntaria. También eso fue asunto exclusivamente mío y perfectamente deliberado. Admitan por un momento que digo la verdad. ¿No comprenden que, si me atrevía a contrahacer un cheque en aquellas circunstancias, necesitaba ponerle la fecha de la víspera? ¿Por qué, hombre? Estuve jugando desde las 10 de la noche precedente hasta las 10 menos 5 de ese día, con 4 tipos que serían otros tantos testigos. A la mayor abundamiento, el viejo zorro del criado testimoniaría que a las 12:10, hora en que le vi salir, aún no llegaba a la casa. Para entonces, Ernesto ya estaba con su padre en el estudio y no lo dejó hasta las 12:25, o poco más. Y por último, mi tío debía haber sido asesinado a las 12:20. ¿A qué hora pudo darme el cheque? En cambio, la víspera sí tuvo ocasión viable. A las 9 de la noche, invariablemente, el viejo criado ya se había retirado a su cuarto. ¿Y mi primo? Ustedes saben bien que mi primo nunca llegaba hasta la madrugada. ¿Qué pudo haberlo hecho por excepción? ¿Y qué? El dicho de un asesino convicto distaría mucho de ser fehaciente. Antes bien, daría la impresión de que intentaba confundir las cosas para defenderse. De modo que pude verme con mi tío, entre 9:10 de aquella noche, antes de que empezara mi partida de póker. Así y todo, antes de arriesgarme a usar tal fecha, era necesario saber que mi tío no extendió algún otro cheque el mismo día de su muerte. Si por desgracia lo había hecho, no dejaría de parecer extraño que el mío, pretendiendo ser precedente, resultase de numeración posterior. Y cuando está de por medio el cadáver de un hombre con un balazo en la cabeza, no conviene dejar detrás ninguna circunstancia extraña. Sin embargo, la chequera contenía a la sazón un talonario enteramente nuevo, en el que, por serlo, no constaba el dato que me interesaba, y tampoco logré encontrar el talonario anterior. Ya consideraba la desagradable conveniencia de quedarme sin el anticipo, cuando me saltó a los ojos la bienaventurada libreta en que don Arturo registraba, por riguroso orden de números y fechas, los cheques que iba gastando. Allí estaba sobre el escritorio mismo, abierta, invitadoramente por las hojas de las últimas anotaciones y en mis propias narices. Tal vez por eso no la vi antes y perdí aquellos preciosos segundos. Bueno, la suerte seguía de mi parte. Comprobé que el último registro concernía un documento del día anterior. Falsifiqué, pues, el que me proponía y acto contiguo lo registré debidamente en la libreta. Ambas cosas con tal habilidad que a nadie le ha cabido duda de que fueron hechas por la propia mano del que, para esa hora, era ya difunto. Parecía que todo estaba terminado, pero un grito de mi interior me avisó confusamente que dejaba yo algo pendiente, algo de importancia capital. Un instante me quedé perplejo y, de improviso, sonó en mi subconsciencia un timbre de alarma. Eso era, el timbre del despertador, la conturbadora alarma que irrumpió a las 12:45, un momento antes de que entrara yo en el estudio. Después de lo acontecido, su inocencia se trocaba evitando peligro para mí. Bien sabía yo lo que significaba. Don Arturo consumía medicinas en exceso, pero con método. El viejo criado se encargaba de avisarle la hora de cada toma, pero cuando el exacto servidor no estaba en casa, mi tío pasaba su confianza al antiguo despertador. Tantas veces oí su repiqueteo en ocasiones semejantes, que me familiaricé con él, y por eso no pude confundirlo con la llamada de ningún otro timbre. Corrí hasta la mesita que estaba siempre al lado del sillón y vi en ella todo lo que me importaba: el despertador, un frasco abierto y su tapón cerca. Sin duda, mi inesperada entrada impidió que mi tío volviera a tapar el recipiente después de que hubo tomado la dosis del medicamento, y para tomarla
Fue para lo que sirvió agua y la bebió. Como el frasco estaba vacío, supe que el hombre acababa de consumir cuando me vio la última fracción de aquel medicamento. El viejo zorro del criado sabría al dedillo la hora fijada para eso. Vaya, hasta era seguro que él mismo antes de salir había preparado el despertador. También tenía que saber que en aquel frasco no quedaba más que una dosis, porque era el celoso cuentachiles de todo lo de mi tío, especialmente de sus cochinas drogas. En consecuencia, si yo no alteraba aquellos indicios, la información del maldito criado echaría abajo el edificio que acababa de construir, igual que si se tratara de un castillo de naipes. Buena comparación, ¿o no? Muy buena en labios de un jugador. Acudí al baño del estudio y nuevamente volví a ligar buen juego. En el botiquín me estaba esperando otro frasco, bien provisto de la misma cosa. Se trataba de sulfadiazina. Cuando don Arturo se autodiagnosticaba un incipiente ataque de cualquier mal susceptible a la sulfadiazina, se administraba para empezar 5 o 6 de aquellas pastillas, una cada hora. Por eso supe que era una sola la que tenía que restituir al recipiente vacío. Lo tapé después y volví a colocarlo en la mesita previamente emparejada con el sillón. Sí, claro que me cuidé de levantar el seguro de la campanilla del despertador para que terminase de llamar. Los humanos no acostumbran oír los despertadores e interrumpirlos antes de que se agote la cuerda, 25 minutos después de morir. Por supuesto. Mientras sonaba, coloqué el reloj dentro del botiquín bien cerrado para que no se oyera fuera, y luego lo retorné a su lugar. A la 1:03, habiendo subsanado aquello, me tomé un suspiro, contemplé mi obra y vi que era buena. No fue más que por un segundo, porque el tiempo me apremiaba. El condenado criado podría estar al regresar y ya había yo corrido bastante riesgo por este concepto. Y por otra parte, la sucursal bancaria del suburbio se cerraba a la 1 en punto, y no abría por las tardes. Si quería formar parte de la partida de esa noche, necesitaba pagar mi deuda de la víspera antes de sentarme a jugar. No sabía cómo, pero tenía que llegar a tiempo para cobrar. ¿Cómo? ¿Que falta algo por explicar? Ah, sí, lo de las huellas digitales. Hombre, ¿no les parece obvio? Llevaba yo los guantes puestos, pero no sonrían ustedes con esa ironía, que no me han cogido en un renuncio. Nada de lo que hice pudo ser premeditado. El frío me obligó, desde que saliera del garito, a cubrirme las manos con los guantes, y no me los había quitado para nada, como tampoco tuve tiempo de quitarme ni la bufanda ni el abrigo. ¿Puedo continuar? Gracias. Ya saben que logré salir de la casa, igual que entré sin ser visto. Caminé unos cuantos metros con el alma en un hilo, hasta que tomé un coche de alquiler que acertó a pasar por mi lado. No sé si fue una imprudencia, pero no había otra cosa mejor que hacer. Empero, y a pesar de que el chofer apenas se fijó en mí, creí que sería mejor despistarlo y traté de hacerlo. Abandoné el vehículo media cuadra antes de mi destino, unas calles más allá de la casa. Me acerqué a una puerta cualquiera, simulé que oprimía el botón de llamada y allí permanecí hasta que el coche se alejó lo suficiente, y aunque el ansia de la impaciencia me devoraba. Por la declaración del portero de la sucursal bancaria, que lo recordó muy bien porque ya había cerrado y tuvo que abrirme cediendo a mis ruegos y a una buena propina, ya sabrán ustedes que llegué, al fin, a la 1:03. Y por la del cajero, que logré persuadirlo de que me pagara aquel maldito cheque a pesar de la hora. Enseguida, fui por mi coche al estacionamiento en que lo dejara antes de todo aquello, y apenas hube encendido la marcha de mi modesto Chevrolet, el azar me volvió bruscamente las espaldas. Bueno, ¿y qué? Un jugador está acostumbrado a eso. Ganar y perder es lo propio del juego, y en esa misteriosa alternación estriba precisamente el enervante hechizo de la apuesta. Lo mismo cuando se confía en una carta
que cuando se confía en el crimen. Aquel que ha metido una bala en la cabeza de un hombre, aunque sea la de un hombre muerto, ha desencadenado a su demonio interior, y el mío fue posiblemente quien me hizo tomar aquella estúpida velocidad, sin saber siquiera a dónde me dirigía. Mi coche volaba, pero yo no me daba cuenta, atento tan solo a los astutos consejos de mi propio demonio. A pesar de la acostumbrada soledad de las calles de mi suburbio y de los jardines espesos que rodean sus casas estorbando el fisgoneo, pude ser visto al entrar o al salir. En este caso, yo habría ido directamente a mi cuarto, a asearme un poco y a recoger el cheque de Marras. Como no podía cobrarlo hasta el día siguiente, lo habría dejado allí, bajo llave, en cuanto logré sacárselo a don Arturo. Mi cuarto estaba lo suficientemente lejos del estudio para que resultase natural, o por lo menos no inadmisible, que no me hubiera enterado de nada. O quizás sería preferible confundir al testigo y a la policía con una pequeña coartada. De todos modos, no me haría daño el tenerla. Ya estaba. Carmela. Estuve en el departamento de Carmela durante el tiempo en cuestión. Carmela me quería y siempre estaba dispuesta a hacer lo que fuera por mí. Además, era una mujer singular en cuanto no insistía en las preguntas que no quería uno contestarle. Iría a verla inmediatamente. Bah. Sí, iría, pero no principalmente para aquello, sino a tomar un baño y a descansar un buen rato. Después de todo, si los de la policía llegaban hasta mí, ya para entonces se encontrarían bien cebados con la evidente culpabilidad de Ernesto. Calma, calma, que no había nada que temer. Calma, sí, pero ya era tarde. El coche que me precedía se detuvo inopinadamente en mi camino. Tomando en cuenta mi velocidad y distancia, ya eran inútiles los frenos, y solo me quedaba quebrar rápidamente la dirección. Así lo hice, claro, pero lo hice hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué había de ser hacia la derecha? Tal vez mi contradictorio y caprichoso demonio quiso castigarme. ¿O acaso fue nuevamente la misma y todopoderosa magia del azar? ¿Recuerdan la lluvia que antes parecía estar a mi servicio? Pues vean cómo siguió ayudándome. Mi coche derrapó en el mojado pavimento, perdí su dominio y fue a dar brutalmente contra lo que estaba allí esperándome. Era una confusa masa de erizadas puntas y de abominable fortaleza. La parte trasera de un camión bien cargado de férreas viguetas. La más larga, provista de un rojo e irónico banderín de advertencia, restalló en mis parabrisas, lo atravesó con la violencia de un balazo y dio en el sitio del volante en que se agarraba mi mano derecha. Sí, la misma, la que había disparado por meter una bala en la cabeza de un hombre. Lo supe en mi cuarto del hospital algunos días después. Podría recuperarme de las lesiones del pecho y de otras más. En cuanto a la mano, simplemente ya no estaba allí. No, ya no estaba. Se quedó embarrada en la vigueta, ni más ni menos que embarrada, tal y como el cuerpo de mi tío se quedó embarrado en el sillón. Miré las vendas en la truncada terminación del antebrazo, imaginé el miserable muñón y sentí náuseas. Pero tuve aguante. Que la suerte no nos envíe todo cuanto podemos resistir. Lentamente acabé por entrar en franco alivio. Sin embargo, todavía ni siquiera empezaba a levantarme cuando ya estaban allí aquellos tipos, tratándome sin el menor miramiento. Entraron con mucho ruido, como en su propia casa, y me despertaron con la grosera firmeza de sus pasos. La enfermera me dijo secamente quiénes eran. Les ayudó a disponer sillas cerca de mi lecho. Salió y cerró la puerta. Desde el primer momento, el asunto no me gustó nada, y aquellos tipos mucho menos. El agente del Ministerio Público parecía disecado. Era amarillento, casi ictérico, de mirada procaz y de procedimientos directos. El secretario del juzgado era un pequeño,
adminículo, astroso e insignificante. Y el investigador de la policía era burdo, insolente y grandullón. El hombre disecado me vio brevemente, con malintencionada curiosidad, y fue al grano. Hace ya varios días que existe auto de formal prisión en contra de usted, dictado por juez competente y a causa del homicidio cometido en la persona del que se llamó en vida Arturo Cisneros Ramos. Su tío, ¿verdad? Mi sorpresa no fue fingida. ¿Cómo pudo ocurrírseles inculparme? ¡A mí! ¡Cuidado! Mentían descaradamente para sonsacarme. Pues veríamos. Empecé por mostrar un asombro que me pareció aceptable. Pero, ¿mi tío ha sido asesinado? ¿Por quién? Terció el investigador de la policía con feo sarcasmo. ¿Perdió usted la memoria junto con la mano? El agente lo cortó mirándolo con fría autoridad. No entiendo, murmuré con arte. Al fiscal le tuvo sin cuidado mi pretendida falta de comprensión y siguió oficialmente. Si hasta ahora no se ha hecho efectivo su encarcelamiento, ha sido porque no se hallaba usted en las condiciones mínimas necesarias para ser trasladado. Pero, como ya lo está, hoy mismo pasará al Hospital Juárez. Con que esas teníamos. Entonces la cosa iba en serio. Pero no crean ustedes que tuve tiempo para preocuparme por la cárcel, ni siquiera por la larga condena con que se castiga el homicidio en México, algunas veces. Me dominaba totalmente la curiosidad, una intensa curiosidad intelectual, semejante a la del experimentador que se pregunta cuáles pudieron ser las causas que hicieron fracasar, en la práctica, una fórmula teóricamente perfecta. ¿Cómo diablos había salido mi primo de la estrecha túnica que le tejiéramos entre Lazar y yo? ¿Y cómo demonios pudieron meterme en su lugar? ¿Creen ustedes tener pruebas en mi contra? Le pregunté a la gente con cierta burla. Tenemos la evidencia indispensable. Absurdo, exclamé con harta sinceridad. El fiscal se me puso un poco mordaz. ¿Por qué? No siempre salen las cosas como uno ha calculado. Juzgué oportuno encresparme. Ni sé de qué cosas habla, ni calculé nada. Me parece absurdo, sencillamente porque no tengo nada que ver con... No pierda el tiempo, me atajó irritado. Entérese de las constancias procesales y verá que puede ahorrarse el sainetito. Me agradaría enterarme, dije con un tono irónico que hizo saltar al policía. No le gustaría ni tantito en cuanto lo haga. Lo que sí me gustó fue que el fiscal volviera a ponerlo en su lugar. García, cuando necesite su colaboración se la pediré. García resopló, pero cerró el pico. El agente se volvió al secretario y casi le arrebató un cuaderno rústico, solo forrado por la parte interior y cosido a mano con hilo grueso. Después me lo metió por las narices. Este es el expediente. Si quiere leerlo, no me opongo. Con suavidad, y con la izquierda, naturalmente, aparté el expediente de mi cara y le contesté que me conformaría con que él me resumiera lo fundamental. Mejor, concedió en el tono siempre brusco con que venían distinguiéndome. Nos llevará mucho menos tiempo. Abrí el cuaderno, le echó un vistazo y procedió. Al principio, insistió, parecieron fehacientes las pruebas de la culpabilidad del llamado Ernesto Cisneros Rojas, mexicano por nacimiento, soltero, de 32 años de edad, sin ocupación conocida, hijo del occiso y como consanguíneo de usted. Y a pesar de la tediosa jerga de juzgado que me obligaba a tragar con intención aviesamente burlona, me tenía pendiente de sus labios. Todo estaba en contra del precipitado individuo, sobre todo las categóricas aseveraciones de un testigo idóneo. Emilio Bolio Sánchez, de nacionalidad mexicana, médico de profesión, soltero, de 64 años de edad declarada pero imprecisable, y con domicilio en la casa contigua a la del interfecto, o sea, a la de los hechos de autos. Su dicho fue definitivo porque corroboró debidamente lo que ya habían indicado, de modo ineluctable, las circunstancias en que fue encontrado el cadáver de la víctima.
Dijo que, hallándose en su jardín, y a las 2:20 del mediodía, oyó 2 disparos que se efectuaron en el cercano cuarto de trabajo del vecino, que temió por la seguridad del mismo y que lo llamó a gritos. Dijo también que, en el lugar del que llamaba, apareció en una de las ventanas el hijo de aquel, hablando con voz alterada de quien ha sufrido o ha hecho algo terrible. Y así quedó probada la presencia del indicado en el lugar y a la hora del delito. A despecho de mi situación, una sonrisa pugnó por escapárseme. ¿Verdad que acerté en todo? Hasta en lo referente al número de los disparos. El doctor Bolio, en efecto, no había tenido empacho en testificar 2, cuando escuchó únicamente 1. Como si me leyese el pensamiento, el fiscal aclaró. De entrada, el testigo había afirmado que hubo una sola detonación, pero cuando supo que en realidad fueron 2, y sus condiciones, acabó por asegurar enfáticamente que 2 había oído, aunque en una muy rápida sucesión. Así de elocuentes eran las 2 balas descubiertas. Una en... Bueno, ¿para qué voy a aburrirlo con lo que usted sabe mejor que nadie? Inicié una protesta, pero el agente me contuvo con enérgico ademán mientras proseguía. Por supuesto, también encontramos las consabidas huellas digitales en la pistola, y aunque el acusado juraba que nada más hizo un disparo, accidental y sin más consecuencias que las sufridas por el reloj de la chimenea, no consiguió otra cosa que parecer un auténtico delincuente que se defendía a la desesperada y con grosera estupidez. Tampoco pudo evadir nuestras preguntas acerca de los motivos y acabó confesando que se hallaba acosado por sus acreedores y que el mismo mediodía del crimen tuvo una seria disputa con su padre porque éste le negó rotundamente el dinero que tanto le urgía. Resultaba indudable que perdió la cabeza y teniendo el arma a mano, perpetró el homicidio, que la monstruosidad de su acto lo trastornó y que ya no hizo más que tonterías, como aquella de asomarse a la ventana y la de abandonar la pistola con sus huellas. El caso en contra de Ernesto Cisneros Rojas estaba concluido. El fiscal sonrió y se quedó mirándome con sevicia, pero no consiguió turbarme. Cambió entonces de tono, se animó protervamente y hasta abandonó la línea secamente oficial, en atención al goce que le producía atormentarme. Pero, inesperadamente, nos salió al encuentro lo que separó a este caso del montón de los comunes y corrientes que forman nuestra rutina diaria, un chispazo de inteligencia en el verdadero asesino. Ahora sí que me tocó en lo vivo, aunque me cuidé de no dejárselo ver. Continuó. Hasta donde alcanza lo que llevo dicho, usted solamente había aprovechado las circunstancias casuales con más o menos astucia y presteza. Debí objetar algo, pero no pude. Mi deseo de saber era mucho mayor que la necesidad de defenderme. Me limité a sonreír con mofa en tanto le escuchaba. No obstante, hizo usted algo más. Tuvo una ocurrencia inteligente. Sí, hay que conceder que fue bastante inteligente, aun cuando nos haya guiado al final hasta la verdad. Yo diría que de todos modos el indicio hubiera seguido allí, pero no deja de ser curioso y paradójico que el asesino mismo se encargara de subrayárnoslo y que lo hiciera por una acción bien pensada en su favor y encaminada precisamente a lo contrario. En forma opuesta, y dado que ya teníamos un culpable satisfactorio, quién sabe, quizás la investigación no se extremara todo lo necesario. Hizo otra pausa, adornándose en el toreo de mi irrefrenable curiosidad. Luego se volvió al policía. García, le dijo, magnánimo, no quiero robarle la parte que le corresponde, a usted le toca. García volvió a resoplar, ahora de satisfacción, y me encaró con su peculiar insolencia. Dígame, amigo, ¿conoce a José Telles López? Sí, ¿verdad? ¿El criado de mi tío? Pregunté sin necesidad. El mismo, don Pepe, como le dicen todos. El viejo zorro, a la postre tenía que aparecer. ¿Pretende haberme visto? Dejé escapar sin pensarlo. No, no fue visto usted por nadie, o por lo menos no por alguien que le pusiera la suficiente atención.
No, mi amigo, la intervención de don Pepe es otra. ¿Cuál? Inquirí ya irritado por tanto rodeo y por un temor incipiente. Ahorita mismo va a conocerla. Usted sabe que don Pepe se dedica a sus funciones con mucha escrupulosidad y que conserva bastante fresca la memoria. Vaya si lo sabía yo. Pues gracias a esas dos cualidades, agregó el investigador, pudo proporcionarme la clave del asunto. Terminada la averiguación, le permitimos que pusiera en orden el estudio donde tuvo lugar el crimen, y al hacerlo, encontró. ¿No se imagina usted qué? Claro que no. ¿Cómo podría? No sea idiota. Le contesté rudamente, pero no se molestó. Al contrario, le complacía comprobar su capacidad para enfadarme. Encontró lo que usted mismo nos había dejado inteligentemente, según ha dicho, con amabilidad exagerada, el señor agente del Ministerio Público. Al grano, García, al grano, exigió el aludido, seguramente reservando exclusivamente para sí los efectos teatrales de la entrevista. García resopló nuevamente, contrariado por la limitación artística que le imponía el fiscal. Por lo visto, aquel cerdo expresaba todas sus emociones por medio de bufidos. Concretaré lo más que pueda, aceptó de mala gana. El criado encontró, sobre la mesita que usted sabe, un frasco de sulfadiazina que contenía una última pastilla. Naturalmente, pensé, ¿y qué con eso? Yo ya lo había visto, prosiguió el policía, porque no soy mal observador y el revisar todo forma parte de mi trabajo. Pero no me indicó nada en particular. A don Pepe sí, y mucho. A las 11:30 de la mañana trágica, él mismo había dejado en ese frasco lo que tenía que tomar su patrón en punto de las 12:45. Pero no se trataba de sulfadiazina. No, mi amigo. Se detuvo sonriendo malignamente. En cuanto al fiscal, algo vio en mi cara que le hizo decirme: no se azore así. No podía usted adivinarlo. ¿Yo? No les entiendo una palabra. Me defendí débilmente. Temeroso de que la gente volviera a hacerse el protagonista, García se apresuró. La última vez que su tío tomó sulfadiazina, sufrió un ataque de alergia de todos los demonios. ¿Ah, sí? Estupendo. Me enteré del ataque días antes, en efecto, pero no de su causa. Me había yo lucido. De manera que no quería tomarla por una buena temporada. Y para curarse no sé qué, estaba administrándose quineomelubrina, corrigió zumbonamente el fiscal. Quineomelubrina, García. Eso sí, contestó García resoplando. Quineomelubrina. ¿Ha oído bien, mi amigo? Ya lo creo. Había oído perfectamente. Le tocaba a las 12:45, continuó mi inquisidor. El criado le dispuso el despertador y fue al botiquín del baño por el frasquito de esa porquería, en el que solo quedaba una última dosis, o sea, un par de píldoras, pastillas o lo que fueran, pero que eran de color rojo. El frasquito se le resbaló y se hizo pedazos en el suelo, pero las tabletas quedaron dentro del fragmento correspondiente a la parte inferior, y limpias por lo tanto. Don Pepe las recogió y las puso en el recipiente vacío de sulfadiazina, que era el único que tenía a la mano. Le explicó el asunto a su patrón y se retiró, no sin que mediara antes otra cosa que ya le daremos a conocer a su debido tiempo. Bueno, pues cuando vio que las píldoras rojas habían sido sustituidas por la blanca de sulfadiazina, se sorprendió mucho y me vino con el cuento. Yo, naturalmente, deduje. El fiscal metió su cuchara y, por supuesto, provocó otro furioso bufido del policía. Cuidado, mi amigo, le dijo, imitándole con chunga. No se atribuye a usted una agudeza que no le pertenece. Y luego a mí. Don Pepe mismo fue quien sacó las acertadas conclusiones. ¿A dónde habían ido a parar las pastillas desaparecidas? Suponiendo que su patrón las hubiera consumido, lo habría hecho a las 12:45, porque jamás alteraba la hora correspondiente a una medicina, y porque distaba mucho de ser un distraído. Y en ese caso, todavía estaba vivo a las 12:45. El despierto criado se dio cuenta enseguida de que si aceptaba esa suposición,
podía explicarse fácilmente el misterio de la sulfadiacina supletoria. Alguien vio a don Arturo tomando una droga, pero no advirtió la verdadera índole de lo que tomaba. A ese alguien, por algún poderoso motivo, no le convenía que aquello se supiera. Ese mismo alguien se engañó con la etiqueta del frasco vacío, y como en el botiquín había más sulfadiacina, encontró facilidades para aparentar que el oxiso no había llegado con vida a la hora de consumirla. ¿Está claro? Claro y preciso, me dije yo. El fiscal completó. Tenía que tratarse de una persona que conociera a la perfección las costumbres de don Arturo, hasta el extremo de saber exactamente la dosis que necesitaba suplir, y hasta el punto de saber también que el criado conocería, por su parte, la hora comprometedora. Esa persona, además, debía de tener facilidades para entrar en la casa y permanecer en ella, sin dejarse ver por Ernesto, ni tampoco por don Arturo, hasta que le conviniera. Y esa persona, por último, solo podía ser usted. García no pudo aguantarse más y le arrebató la palabra. Usted, que es el verdadero asesino. Usted, que pensó echar el muerto sobre las espaldas de su primo, aprovechando el disparo accidental y todo lo demás. Me vociferó en el estilo abrumador que suelen usar en tales ocasiones los de su calaña. Ante esa irrespetuosa interrupción, el fiscal tiró más a verde que amarillo, pero le dejó añadir. Ernesto Cisneros Rojas había dicho la verdad. En el porche de su casa y en su Cadillac lo esperaban dos de sus más impertinentes acreedores, y estos declararon que salió a las 12:28 o poco más, pero no después de la media, cuando aún no se cometía el asesinato. La sutil traición del azar me afectó mucho, pero conservé la necesaria presencia de ánimo para alegar. Muy bonito. Eso será todo lo encantadoramente detectivesco que ustedes quieran, mas no es una prueba. Es únicamente el dicho de un criado. El viejo zorro nunca pudo tragarme y en cambio adoraba a mi primo. Puede estar tratando de protegerlo. Concedido, dijo el fiscal con el aire del que no ha jugado su mejor carta. Sin embargo, nadie le ha dicho que se trate de la prueba. La prueba aplastante la encontramos después y siguiendo aquel indicio, ¿verdad, García? Cierto, señor agente. Me arrojaron del uno al otro como una pelota en un juego muy divertido, y García volvió a tenerme en sus manos. Se me ocurrió que... El fiscal tosió fuerte intencionalmente, y García tuvo que corregir con mucho desagrado. Más bien dicho, se nos ocurrió a don Pepe y a mí que, si había un tercero en el lío, como era de creerse, pudo dejar alguna otra muestra, más consistente de su presencia. Y la dejó, mi amigo, ya creo que la dejó. Lo miré con supersticioso temor. ¿En qué otra trampa de la suerte había yo caído? El investigador ya seguía. Le dije que don Pepe hizo algo más que disponer el despertador y la medicina antes de irse, ¿no? Bueno, pues recibió para su cobro un cheque que don Arturo llenó en esos momentos y en su presencia. Vaya, después de todo, salíamos con que mi tío sí había extendido un cheque con la fecha del día de su muerte. ¿Y por qué demonios no lo registró como era su deber? El fiscal contestó a mi pregunta como si lo hubiera hecho yo en voz alta. Usted recuerda, por supuesto, que su tío llevaba una lista de los cheques que iba haciendo, ¿verdad? Pues fíjese en lo que es la condenada casualidad. Justo cuando se disponía a anotar aquel de don Pepe, entró su hijo en el estudio. Don Arturo se había propuesto, desde muchos días atrás, echarle un buen sermón a Ernesto, en cuanto lo viera en estado de escuchar, y acerca de las tremendas y constantes borracheras que este vago venía colocándose. Y al ver la oportunidad, dejó a un lado la libreta de los registros, corrió al criado y empezó la filípica. Don Pepe no se atrevió a interrumpir con el recordatorio del apunte pendiente y prefirió retirarse. La anotación no llegó a hacerse nunca ya. Eso era, y por segunda vez en aquella mañana yo no pude adivinar. Aquel fue el único documento en la vida de avaro administrador de mi tío que se quedó sin registrar. Y para que la burla del azar fuera completa, también supe que el talonario agotado
en el que constaba aquel maldito y último cheque, se encontró en el bolsillo de la bata que llevaba puesta al morir, tan al alcance de mi mano. El señor agente del Ministerio Público siguió apretándome las clavijas. Ahora bien, ¿cómo se explica que el cheque que don Arturo hizo después para usted sí haya sido registrado? Y que su mismo tío, al hacerlo, no haya reparado la omisión del anterior? Pero yo no me rendía todavía. Ah, de modo que aún no se han enterado ustedes de que el mío no lo hizo después, sino antes, la víspera por la noche, dije, intentando un tono adecuadamente irónico, pero ya seguro de que esa defensa no iba a servirme para nada. El señor agente se recostó en el respaldo de su silla, cruzó los brazos, sonrió mirándome y empezó a hacerme perder la moral. De inmediato se decidió a sacar de la manga su as. García, dígaselo de una vez, ya hemos perdido bastante tiempo. García trató de decírmelo, mas para su desgracia, volvió a los circunloquios a que era tan afecto. Resultaba muy sospechoso, por lo antes sabido, que el cheque de usted, siendo de fecha precedente al de don Pepe, tuviera otra numeración. Lo propio de un hombre metódico como don Arturo hubiera sido utilizar el documento que le quedaba en el talonario anterior antes de empezar uno nuevo. ¿Por qué hizo lo contrario en obsequio de usted? El odioso fiscal no podía renunciar a producir el máximo efecto teatral que había venido preparando, y sin importarle el descomunal resoplido del policía, le dio zancadilla y se le adelantó. Dejémonos de rodeos. Mal pudo usted recibir ese cheque la víspera, cuando su tío no obtuvo el talonario nuevo hasta el día siguiente. Me quedé atónito. Estaba yo listo. El fiscal remató. Usted, que ha demostrado conocer tanto las costumbres de su tío, no ignorará que casi todas las mañanas, entre 9 y 10, daba un paseo a pie por las arboladas calles del suburbio. Bueno, pues el día de su muerte lo aprovechó para ir hasta la sucursal bancaria y recoger por sí mismo el talonario que necesitaba. Hay que reconocerle a García, concedió generosamente para consolarlo, que tuvo el tino de investigar esto, ya que ni el propio don Pepe lo sabía. Me dejó hecho polvo. Sí, confieso que caí como un párvulo. Ustedes saben, como yo lo supe más tarde, que aquellos rufianes me habían jugado con cartas marcadas y con toda clase de trampas. Pero me encontraba en deplorables condiciones físicas, en la cama de un hospital y con el cuerpo mutilado. Además, no tenía yo costumbre de jugar con fulleros. Les fue relativamente fácil hacerme víctima de su lenta y astuta preparación, de aquel bluff abominable, y caí como un párvulo. Ni era verdad que mi tío no contase con el talonario malhadado desde la víspera, ni se había dictado el auto de formal prisión en mi contra. Solamente contaban con ciertas presunciones, la que creó don Pepe con el infortunado asunto de las medicinas y la rareza de que don Arturo hubiera empezado un talonario antes de terminar con el anterior. Eran fuertes, sí, pero no eran pruebas. Convengo en que fui un estúpido, porque si no hubiesen estado engañándome para obtener mi declaración de la verdad, no se hubieran tomado ni tanto trabajo ni tanto tiempo. Pero en fin, el caso es que se salieron con la suya. No acerté sino a confesar la verdad, y nada más que la verdad, y lo hice tan sinceramente como he venido haciéndolo con ustedes, y poco más o menos en términos parecidos. Bueno, me pasó con esos tipos lo mismo que me pasa con ustedes. No me creyeron. Únicamente les pareció verdad, de todo lo que les dije, aquello que no me convenía de ningún modo, y usaron mi confesión solo para volverla en mi contra. Sus conclusiones fueron las mismas, punto de más que de menos, que las de ustedes. Yo arranqué a mi tío el cheque, quién sabe por qué artes, tal vez por la violencia, sí, eso era, por la violencia, y le obligué a hacer el registro respectivo. Lo asesiné después, aprovechando las circunstancias que inculparían a mi primo, y me fui tranquilamente por el dinero. Ah, y todavía más, estuvieron seguros de que mi tío, habiendo visto en mis ojos la intención del homicida, se había valido de la clave implícita en la falta de registro del cheque anterior
y quizás de la fecha de la víspera en el mío, para tratar de acusarme desde la tumba y conseguir una investigación que me perdiera. Todavía conservé una absurda esperanza. Podía demostrarles que yo falsifiqué el cheque, por lo menos. El fiscal, al oír semejante cosa, se quedó mirando mi vendado muñón y me preguntó con toda naturalidad: ¿Es usted zurdo? Vi que las miradas del insolente investigador y del insignificante secretario se dirigían al mismo punto. La mía fue también hacia allí, y me reí de mí mismo por dentro. Mi rostro debió haber mostrado algo especial, porque el fiscal puso una mano en mi hombro y me habló con suavidad por primera vez, aunque desconsoladoramente, como siempre. No sienta tanto no poder demostrarnos ya sus habilidades. ¿No de todos modos pudo usted matar a su tío como lo mató en realidad? La demostración, como ve, no le hubiera valido de nada. Se fueron, sin creerme, exactamente como ustedes tampoco me creen. Y un par de horas después, a lo sumo, vinieron los 2 camilleros y el gendarme, encargados de conducirme al hospital de presos. Mientras me balanceaba en la camilla por los corredores del sanatorio que iba abandonando, vi por las ventanas la radiante belleza de una mañana de sol. Enseguida, recordé que hacía muchos años que no veía el sol de las mañanas, más que cuando salía de alguna de aquellas interminables partidas de juego, y me serené, volviendo a ser el buen jugador que siempre había sido. Bueno, iba saliendo otra vez de una partida, y, como otras muchas veces, había yo perdido. ¿Y qué? Ganar y perder es lo propio del juego. No se podía negar que mi jugada había valido la pena. Tenía yo en las manos algo así como un póker de ases. ¿Y hay alguien que no le apueste todo a un póker de ases? Lo malo es que para un buen juego siempre puede haber uno mejor. Por eso es tan irresistible el hechizo de la apuesta. Yo tenía 4 ases, sí, y eché todo mi resto al centro de la mesa. Y si mi adversario me pagó por algo. Ya lo creo que me pagó por algo. El viejo zorro. Me había ligado a escalera de color.